Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 20 de enero del año 2026, día de Champions. Vuelve este año la Champions, ya se jugó el partido entre Kairat y Brujas, el equipo belga Brujas ganó 4-1 y a esta hora el Bodo y el Manchester City empatan 0-0. Juega el Real Madrid a las 3 ante el Mónaco y hay un clásico también a las 3, Inter de Milán frente al Arsenal. Y el Sporting, con Luis Suárez, recibe también a las 3 al PSG. La frase del día: escuche, don Steven, y por favor grábesela. A ver. Yo también me la grabo. Aprende a ceder incluso cuando tengas la razón. Proverbio hindú o indio. Me gusta porque es una frase que invita a la humildad. Cuando usted cede, no, pero eso de que incluso cuando tengan la razón, me parece que no, uno tiene que pelear cuando sabe, pelear en el buen sentido, cuando sabe que tiene la razón. Ahí me gusta porque usted defiende la verdad, su verdad. Lo que pasa es que ¿quién le garantiza a usted que su razón es la verdad? No, por eso digo que es su verdad. Cuando digo su verdad es cuando usted se refiere a sus propios términos y condiciones como la publicidad. Pero cuando le dan números, argumentos de sobra y usted no cede, me parece que es una muestra de orgullo que no va a lugar. No vale la pena. Son de esas batallas que no vale la pena. ¿Quiere que le confiese una cosa? A mí a estas alturas de la vida no me interesa tener la razón. Es lo que menos me interesa. Pero en este programa, que se llama El Pulso, que es un programa de análisis, de noticias, de confrontación, de debate, pues hay que defender los argumentos. Pero no quiere decir que los argumentos que uno defienda sean exactamente los argumentos. ¿Qué está diciendo usted? ¿Era usted? Oí mi voz diciendo una palabra por ahí medio complicada. No quiere decir que los argumentos de uno sean la verdad. Por ejemplo, veo, Steven, muy nerviosas las hinchadas. Muy nerviosas. La hinchada de Millonarios, que perdió frente al Bucaramanga. La hinchada del Deportivo Cali, que también perdió. Y la hinchada del Medellín, que también perdió. Yo la de Medellín no la veo tan nerviosa, yo la del Medellín la veo frustrada. No, yo la veo frustrada nerviosa. Porque no vale hacer una gran campaña, frustrada porque no importan los refuerzos que se traiga, no importa que el técnico sea maravilloso como lo es Alejandro, no importa nada porque al final siempre van a quedar de segundos. Y eso es muy No, pero no diga eso porque usted está sentenciando a un equipo a ser eterno subcampeón. Yo no y el estoy Medellín diciendo tiene todo el derecho del mundo a soñar con un título. Pero César, ¿usted cree que el problema del Medellín soy yo y lo que yo digo? El problema del Medellín es que eso ha pasado. Es que es uno de los dos equipos que más subtítulos tiene en el fútbol colombiano. ¿Y qué? Y que ha hecho campañotas y que no Cuando le ha servido de nada. Campeón estaba eso es doloroso. Del título. Eso es doloroso. No, pero usted está poniendo como si yo fuera el problema del Medellín. Ojalá yo fuera el problema del Medellín. Pues no vuelvo a hablar del Medellín si eso lo hace campeón. No, pero mire, Steven, estuve consultando con los hinchas de Independiente Medellín. Incluso amigos cercanos. Le pregunté, por ejemplo, a Marco Hoyos, a gente que es seguidora de Independiente Medellín. ¿Qué dicen, César? Y están terriblemente preocupados. Pero ¿sabe qué es lo que más me Pero inquieta? no por el equipo, tienen buen equipo, juegan bien. Alejandro es un muy buen técnico. Pero ahí viene el Le tema. invierten porque han traído buenos jugadores. Alejandro Restrepo, yo creo que es el mejor técnico colombiano joven que hay en este momento. Sin duda, sin duda. Y tienen un gran técnico. Pero ya la gente lo quiere sacar, le ha perdido la confianza. Pero ¿usted cree que lo del Medellín es de técnico? No, yo creo que no. Pero ni si lo del Medellín todo. es de técnico, ni lo de Millonarios es de técnico, ni lo del Cali es de técnico. Las tres situaciones son de un comienzo desafortunado y hay que llevar las cosas con tranquilidad. Va una fecha, Steven, una fecha y ya hay un nerviosismo y ya están hablando de cabezas. No, pero eso no se trata de eso. Algunos periodistas dicen, ¿en qué fecha va a caer el primero y cuál de estos tres va a caer? Hombre, por favor. Mire el tema de Xavi Hernández. Pero venga. Es que yo le quiero preguntar una cosa. Usted y yo no hemos manejado nunca un equipo de fútbol. No hemos sido altos dirigentes de un equipo de fútbol. Por fortuna. No, está chévere también hacerlo. ¿Ah, sí? ¿A usted le gustaría? No. A cada muñeco en su lugar. Pero en su alacena. Pero yo le pregunto, si usted hoy asumiera ese reto, ¿qué haría para sacar al Medellín de ese lugar
en el que se ha ubicado, de ser el eterno subcampeón. No, hay que comprometerlos a todos. Hay que comprometerlos a todos. Hay que agarrar al técnico, empezando por él, los jugadores, sentarlos y decirles, mire, aquí hay una responsabilidad, aquí hay una obligación. Nos están tachando por allá en un programa que se llama El Pulso del Fútbol, el señor Steven Arce, de que somos eternos subcampeones. Sí. Hay que buscar la manera de ganar un título y para eso hay que empezar a sumar de ya. Aunque algunos dirán, no hay necesidad de empezar a sumar ya. Uno siendo octavo clasifica y puede ganar el título en la fase final. Yo creo que hicieron algo importante. Trajeron un líder recién salido de ser campeón. Didier. Sí. De pronto y eso les funciona. Aunque ese cuento de que al Medellín le faltaban líderes. No, sí. Puede que sí. Le faltaban líderes. A ver, ¿usted cree que Teo es líder? Mucho. Muy líder. ¿Pero usted cree que es un líder bueno? Recontrapositivo. ¿Siempre? Casi siempre. Excepto pues lo que pasó en un camerino y demás. Entre otras cosas, mañana no está Teo y no está Monzón con Junior en el partido frente a Santa Fe por la vuelta de la Superliga. No, sí, es súper recontralíder. No, Didier de pronto era la pieza que faltaba en el Medellín para pensar en título. Un tipo líder y campeón. Yo no creo que el Medellín no haya sido campeón por una falta de líder. César Augusto, yo siendo... No creo porque a uno no se le olvida jugar, uno no baja en su nivel, uno no deja de jugar lo bien que jugaba Independiente Medellín por falta de un líder. Ahí hay otro... hay que hacer otro diagnóstico. César, yo tendría mínimo un campeón por línea en el equipo, en la conformación de la nómina. Tendría un campeón. Es que el que haya sido ya campeón sabe cómo es tragarse el veneno, levantarse de la derrota y salir triunfante. Yo sí creo que al Medellín le faltaba esa clase de jugadores. Y de pronto le falta otro más. Bueno, ¿usted cree que qué afición pesa más, empuja más? Porque aquí hay una cosa que es realidad. Yo sé que hay directivos, los de Millonarios, que son convencidos de las decisiones que toman. No conozco los directivos del Deportivo Cali. Ayer traté de hablar con don Raúl Giraldo, que siempre está muy atento, y cuando le pregunté que si estaba nervioso, no me contestó. Y esta es la hora en que no me contesta. Eso quiere decir que está nervioso. Y que en el Medellín... ¿Pero usted cree que de verdad don Raúl, que lleva tantos años en esto, se pone nervioso por algo? Se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos los jugadores de fútbol. Y si no, pregúntele a Brahim. No, pero lo que hizo Brahim no fue ponerse nervioso. Ahora, le tengo una cosa bonita de Brahim. Harry Regnar, entre otras cosas, le tengo una cosa bonita de Brahim. Este es un libro que se llama Habla el fútbol, de Rafael Araujo Gámez. Habla el balón. Ya más tardecito lo voy a presentar. Entre esos, Harry Regnar, el hombre que estuvo en Arabia Saudita y que sigue siendo el entrenador de Arabia Saudita, pero el que le ganó, recordado por haberle ganado el primer partido a Argentina en el Mundial pasado, dijo que esa manera de cobrar, la de Brahim, era una falta de respeto a un pueblo que había soñado durante tantos años con un título y con cosas grandes, que eso no se puede permitir en el fútbol. Pues lo dijo el técnico de Marruecos también. No era ni el momento, ni el escenario, ni las circunstancias de una final para patear así. Recuerde, ¿quién fue el que pateó aquí? Gerson Guzmán. No, Jason Guzmán. Jason Guzmán pateó aquí. Sí. Yo estoy de acuerdo. Si bien la pelota... si hubiera entrado, era el héroe y a lo mejor Marruecos estaría celebrando el título, en una final creo que hay que asumir otra serie de situaciones y de compromisos. Ahora, no le salió y por eso lo criticamos. Sergio Ramos dijo, hay que destacar que Brahim tuvo la valentía y el coraje de patear al minuto 84 un penalti. Mire esto, don Steven, minuto 25. El Bodo Glimt le está ganando al Manchester City 2-0. Le hizo 2 goles en 2 minutos y los hizo el mismo jugador, Kasper Høeg. ¿Sabe dónde es este hombre? No. Danés. Danés. Y tiene un equipo interesante. Este jugador estuvo en el Aalborg y en el Hobro, que son equipos no muy importantes, y ahora en el Bodo Glimt está haciendo 2 goles al Manchester City. Ahora, cualquiera diría que como cobra Dairo Moreno, retomando el tema de Brahim, que como cobra Dairo Moreno también es irresponsable, porque él cobra pasito, él se hace su paradita y demás,
pero agárrele el penal a Dairo. Sí, pero una cosa Todos los arqueros saben perfectamente cómo cobra Dairo Moreno. Como cobraba Valentierra. Valentierra también cobraba así. Una cosa es cobrar esperando que el arquero se tire, como cobraba Valentierra y como cobra Dairo, y como a veces cobra el del Medellín. ¿Brian León? No. No, pero Valentierra también cobraba así. Muchos Chaverra jugadores a veces cobra así. No, pero Chaverra cobra un poquito menos así. No, Chaverra cambia, varía. Pero otra cosa es eso que picar la pelota. Y más, al minuto 94 en una final que va 0-0. Pero bueno, hay otro tema que tocamos ayer en la polémica y que hoy es de palpitante actualidad. Falcao, Rodallega o Dairo a la selección Colombia, los cuarentones. ¿Usted cree que alguno tiene posibilidades de estar en el Mundial? Pues al único que han llamado en este proceso, ¿no? Que es Dairo Moreno, y el que más reciente estuvo, y además el que físicamente, bueno, Hugo también, se ve impresionante, ¿no? Qué portento físico el de Hugo Rodallega, pero si es por, primero, actualidad, y segundo, por el famoso proceso y que ha hecho parte del proceso, debería ser Dairo Moreno. Si lo llaman en su momento, cuando los otros estén dando papaya, ¿quiénes son los otros? Pues Santos Borré, Durán, toda esa clase de jugadores que han venido siendo llamados a la selección Colombia. Y él está haciendo goles con el Once Caldas y siendo protagonista. Yo llamaría a Dairo Moreno. No me pongo aquí como César Augusto, de rector de comportamiento y no sé qué, y es que ha sido un jugador díscolo, bla, bla, bla. No, ¿está haciendo goles? Sí. ¿Lo quieren en la interna de la selección Colombia? ¿Cómo le fue la última vez que fue? Muy bien. Lo llamaría sin problema. Pero ¿sabe una cosa, Steven? Yo pienso que la única posibilidad, y la tienen, y por eso están luchando, y me parece bien que sueñen y que crean que si rinden pueden estar en la selección Colombia, la única posibilidad es que por ahí los que están, y me refiero a Córdoba, me refiero a Suárez, Durán tiene una opción que no es la más clara, pero la tiene. Santos Borré, el mismo Casierra, que ahora cambia de equipo y va a Brasil y va a tener mucha más visibilidad, se opaquen completamente. Sería la única posibilidad. Mientras no se opaquen y sigan en nivel, hombre, un campeonato del mundo exige un montón de cosas que vamos a ver si estos de 40 años las pueden ofrecer en el mes de junio. Son 6 meses más, ¿no? Y eso a los 40 pesa más que a los 25. No significa que tiene que ir uno de esos. Creo que esa es la lectura. No, César. No. No es que además, tenga que ir yo sinceramente creo que están lejos todos de ir, los tres. Pero el que más cerquita podría estar es Falcao, por los antecedentes en selección, porque lo conoce mucho más directamente Lorenzo, pero el hecho de que yo crea que de los tres es el más cerquita para poder ir al Mundial, no quiere decir que piense que está demasiado lejos. Las posibilidades son muy chiquiticas. Ayer me daba Luis Alejandro Restrepo en As Mundial un dato sobre Borja y el jugador... Bueno, ese es otro que está aspirando también. Sí, Borja me daba el otro de Córdoba y me daba el de Luis Suárez. Y Luis Suárez le lleva el doble a los dos. ¿El doble de qué? El doble primero de creación de jugadas, con gran expectativa de gol. Y segundo también de promedio de gol por minuto jugados. Cuando el año pasado Córdoba estaba bien cerquita, César, de Luis Suárez, y con el inicio de año lo ha venido dejando Sí, de todas maneras, borrado. No es el único elemento determinante para saber quién va a ser el nuevo titular de la selección Colombia. No, pero sí, el que haga más gol debería ser el titular. Dairo Moreno, 375 goles. Falcao García, 356. Dairo Moreno, con el Once Caldas, 168. Ya dejó a Valentierra con 154 y quedó a 3 goles de Sergio Galván, 171. Es un bárbaro, es un monstruo metiendo goles. Ayer tuvo una actuación notable Dairo Moreno. Once Caldas le ganó 2-1 al Cúcuta Deportivo jugando bastante bien. Cúcuta arrancó bien en la primera parte. La expulsión fue fundamental, fue definitiva para que el partido cambiara radicalmente. ¿Vio los penaltis, Steven, o no? Sí, señor. A ver. ¿De cuál quiere que hablemos? A ver, analicemos. El 11, primero, hay gol de Peralta en el penalti al minuto 32. Una jugada de Ballesteros sobre Barrios. ¿Para usted fue penalti o no fue penalti? Penalito. Para mí es penalti. Sí. La falta es mínima. Sí.
lo toca abajo, pero creo que con eso es suficiente para desestabilizarlo, y para mí es penalti en favor del Cúcuta Deportivo. Digamos que si tuviera que ir al reglamento, diría que es una imprudencia, y una imprudencia es falta. Ahora, es decir, si no lo hubieran pitado, yo no hubiera armado escándalo. Sí. Usted sí. No, y no era de pronto para llamado del VAR, aunque solo con el VAR se ve que fue penalti, porque aparentemente se ve que el jugador se tira. Estaba Nicolás Rodríguez en el VAR, pero me parece Luis Matorel era el central, ¿no? Que es correcto, que es correcta la sanción. Y el otro penalti, el que favorece al Once Caldas. Minuto 59, ¿no? No, minuto 84. Ah, pensé que el que habían reclamado en el Once Caldas, minuto 59. Por ejemplo, para mí ese es penalti. Para mí también. Para mí ese es penalti, y ni el VAR llamó y no lo pitaron. Pero bueno. Esa es la acción de Barrios por izquierda, ¿no? Esa. Sí. Para mí es penal. Para mí es se penalti, lo lleva no el defensa por detrás, el defensa del Cúcuta, lo atropella. Y ya estaba en el área. Lo atropella. Y el otro, el que le da la victoria al Once Caldas, es del minuto 84, 83, 84. Sí. Para mí también es penalti. También. Creo que lo desplaza, también mínimamente, pero ya Barrios le ha ganado la posición al jugador. Sí, yo dije que el de Ballesteros con Barrios el primero, no, el del Cúcuta es distinto. Aquí es, falta Barrios, ya le ha ganado la posición y con el brazo lo saca y es penalti. En eso me parece que Matorel estuvo bien. Estuvo bien en dos jugadas más. Una de asistente, fuera de lugar, gol de Dairo, y la otra el gol de Zapata, que es un golazo, pero la pelota le pega en la mano antes. Él reclama que tenía la mano pegada al cuerpo, evidentemente tenía la mano pegada al cuerpo, pero si el que hace la anotación comete una mano previamente, el gol se tiene que anular. Claro, el gol inmediatamente se anula. Ahora, sobre la expulsión de Peralta. La expulsión de Peralta. Lo de Peralta es increíble. Sí, porque es un irresponsable. No, es un irresponsable. Además, la falta es contra él. El árbitro para el partido. Yo no sé si lo paró por pitar falta o por la caída de Peralta, que fue aparatosa. Y empieza a reclamarle, le saca amarilla, después le sigue reclamando, le sigue reclamando, quién sabe qué le dijo, y lo echó. Pero bien por Matorel, que yo lo he criticado mucho, me parece uno de los árbitros más limitados que tenemos en su funcionamiento. Pero ayer pitó bien, se dejó ayudar del VAR cuando se lo permitió, y aparte esa decisión me parece correctísima y sienta un poco el precedente. Usted no puede venir a faltarme el respeto a mí como máxima autoridad, insistiendo como si yo fuera un rival. Por ejemplo, no. Por la mitad de ese reclamo lo echa Roldán. Por favor. Pero a Roldán sí no le dicen nada. No le dicen nada, pero por la mitad de ese reclamo lo echa. César, a Roldán ni le chistan. Ni le chistan. Steven, aclaro, el penalti del Once Caldas fue al minuto 62, la falta a los 58. Y el del minuto 87 de Dairo fue la jugada de Tamayo por izquierda, una bonita jugada colectiva y gol del cuadro Once Caldas. Voy a pasar, les voy a contar una declaración de Alfredo Arias sobre el tema del Junior un poquitico más adelante. Pero vamos a leer algunos correos. Porque el tema... Y tengo un montón de mensajes también en YouTube. Estamos ya en YouTube y en TikTok. Si usted quiere ir al corrientazo del pulso, acuérdese que vamos a ir a almorzar, a tomar sopita. A mí el almuerzo con sopita me encanta. Uy, sí, la sopita es muy buena. A mí me hace mucha falta con el frijolito, con la lenteja. Y frijolito, lenteja, madurito. A mí lo que no me puede faltar en el almuerzo es el aguacate. También. Y ahora estoy desayunando aguacate también. No he podido en el desayuno, pero en el almuerzo no me puede faltar. ¿Qué tiene que hacer? Ingrese al YouTube frito. A esta hora de Caracol Radio. Estamos ahí. En el chat diga que quiere ir al corrientazo del pulso o hágalo en TikTok si esa es su red social favorita. Así que de una, lo estamos esperando ahí para que empiece a sumar punticos. Jaime Orozco nos saluda desde Santa Marta. Daniel Morales dice que si sabemos algo de Diego Umaña y Jorge Luis Pinto. Jorge Luis muy activo, haciendo podcast. Tiene uno muy interesante, además entrevistado por todas partes. Diego Umaña tranquilo, un hombre que siempre ha estado ahí. Pedro Martínez dice, Junior anda un poco confiado con el torneo. Y ojo que la Libertadores no perdona estos niveles de relajación. Bueno, hay carnaval y lo uno y lo otro. Ya vamos a hablar del Junior. Nicolás Rincón, Hernán Torres es buen técnico, pero creo que para Millonarios no es el indicado, el que necesitaba. Viendo al equipo, no entusiasma, no ilusiona. Primer partido, Nicolás, primer partido. Espere que el juego frente al Junior va a ser muy importante. César Castillo quería opinar que deberíamos replantear que las eliminatorias de Sudamérica es la más difícil, siempre se consideraron así. Después de ver la Copa Africana, hay muy buenos equipos y tienen un ritmo y una técnica altísima.
ya no es la más difícil la eliminatoria suramericana. Clasificando 6,5 de 10 no es la más difícil. Sí, pero el nivel de competencia sigue siendo muy alto, César. Es decir, usted de todas maneras, así clasifique, comillas, fácil. Me parece que está fácil clasificar porque 7 de 10 pues es sencillo. De todas maneras sigue enfrentando a los mismos equipos. Enfrenta a Argentina, enfrenta a Brasil, enfrenta a Uruguay, 3 campeones del mundo. Sí, difícil. Enfrenta a Paraguay, enfrenta a Ecuador, enfrenta a Colombia, Venezuela, que ha crecido aunque no haya ido a los mundiales. Bolivia todavía me parece que es una selección. La verdad, si no fuera por el alto, estaríamos hablando de Venezuela en el repechaje y no de Bolivia. Colombia perdió un puesto en el escalafón FIFA del mes, ahora es 14, lo perdió con Senegal, que se metió 12, de 3 está Italia, que solo le lleva un punto a Colombia y tiene pendiente el repechaje. Y Miguel Alvarado dice, como hincha motilón, rechazo el arbitraje del Central Matorel, sus asistentes y el VAR, por errores graves que influyeron en el resultado. Expulsión injusta de Peralta, sanción de un claro piscinazo de Once Caldas. Estos fallos, sumados a la mala gestión de Cadena, perjudican nuestra lucha por la permanencia. No estoy de acuerdo con don Miguel, creo que no acierta, según mi óptica, y creo que la de Steven también, en el tema del arbitraje. Hacemos una pausa. Vamos a hablar del negocio de Marino y Nestroza, que está prácticamente cerrado, y vamos a hablar de lo que viene para los 3 equipos que están con dudas. Hicimos la encuesta, el sondeo, con toda la gente de redacción, que son 10 personas. El tercero resultó siendo el de Edwin Cardona de Atlético Nacional. Le pegó de más de... El pasegol de Marlos Moreno. El pasegol de Marlos Moreno. Increíble. Ahora... tengo algo que decir sobre ese gol. A ver. Nunca se me olvidará dentro de las enseñanzas que daba el doctor Peláez y sus comentarios, ¿sí? Que es un gol espectacular donde el arquero difícilmente podía hacer algo. Pero voy con esa frase, por favor, saque los brazos, haga algún gestecito así no llegue, no, pero, duele para la foto. Diego, no, a cualquier arquero que le hagan un gol de 60 metros es responsable. Claro, pero además, César, saque las manos, haga algo. No, estaba desacomodado. Hubiera quedado en ridículo si salta. No, queda ridículo. Lo intenté. Sí. Pero Diego, usted mismo es consciente, acaba de decir que no había ninguna posibilidad. No, por la manera como estaba parado, pero ahí viene el comentario de César, ¿sí? Tiene uno que tener una velocidad de piernas en el retroceso diferente para el gol. Claro. Pero a mí sí me gusta el arquero que se estira. Cardona para recibir y impactar el balón. En esa cantidad de tiempo, Diego, no era sorpresivo, pero usted tiene que conocer al jugador. Pero ¿cómo no va a ser gol de arquero? Entonces a uno le hacen un gol de 60 metros y se va tranquilo para la casa y a veces figura el arquero. Claro. Por eso, pero ahí no es todo mérito de Cardona. Sí, pero para también tiene responsabilidad en el arquero. Un 90% es de Cardona. En un fútbol de hoy donde todos hablan de la presión, más que responsabilidad del arquero también es de los jugadores del rival que no presionan cuando salen. Ahora, ¿cuántos jugadores hacen un gol de 60 metros? Pero es que si yo veo que estoy adelantado como arquero, digo yo, y veo que la pelota la toma Cardona, sé que le puede pegar de ahí. Bueno. Porque ese estadio se hacen goles de bastante distancia, porque yo lo había hecho Gilmar más lejos. Sí. Y ¿se acuerdan del gol de Candelo? Sí, una final no fue. Claro. También fue un gol de la mitad de la cancha, claro. Daniel Muñoz está disponible para jugar con el Crystal Palace el domingo ante el Chelsea por la Liga Premier. Ya viene hace unos días entrenando normalmente con el equipo
y el tema de la rodilla derecha se solucionó y podría ser incluido, de pronto no de entrada, pero sí en el segundo tiempo, en el equipo Crystal Palace. Tema Marino Hinestrosa, pero antes permítame leer que nos escribe Carlos Rodríguez desde Suiza, Abel Jiménez desde Barranquilla, Edison Lazo desde Manzanares. Un abrazo para él y para la gente de Manzanares, la tierra de Jason, ¿no? Sí, Manzanares, Carlos. De hecho, están en homenajes estos días con Jason Jiménez. Por ahí, Edgar Torres desde Girón, Santander, y Martín Jiménez desde San Andrés. Bueno, el tema de Marino Hinestrosa. Se une el fin de semana a Vasco da Gama. El negocio está prácticamente cerrado. Ahora, el negocio se cerró con Boca. Lo de Boca estaba totalmente resuelto. Estaba aprobado por las partes y se dañó. Se dañó porque no estaba firmado y porque apareció Vasco da Gama. Usted dice que eso ya definitivamente se dañó, porque a mí me han dicho que hasta hoy en la medianoche tenía la oportunidad Boca de desenredar la pita. Sí, no lo descarto, pero me parece difícil que Boca aumente después de tanto pero que puso para lo del 20% y el pago del 8% del jugador después de tanto lío que armó. Me parece difícil que de un momento a otro vaya a soltar más de $1 millón, que es la diferencia con Vasco da Gama. Vasco da Gama, Boca daba 5 millones por el 80%, asumía el costo del 8% del jugador y le daba el 20% a Nacional, pero como plusvalía. Es decir, después de recuperar los 5 millones de inversión. Lo que se ganaba, el 20% era para Nacional. Vasco da Gama dijo no, les entrego el 20%, les damos $6 millones y nos quedamos con el jugador. Firmaría un contrato de 4 temporadas y le voy a hablar de cifras de lo que se va a ganar Marino Hinestrosa. Y se une. Ahora, a mí lo que me dicen es que Marino, hasta último momento, que sería esta noche, su prioridad es Boca. ¿Sí? Sí. Que él quiere jugar en Boca. Que él ve con muchos mejores ojos jugar en Boca. Pero cuando le hable de la plata que él iba a pagar Boca y la que se va a ganar en Vasco da Gama, creo que la prioridad empieza a cambiar. Acuérdese que Boca reversó algunas de las cosas buenas que tenía en ese contrato, en ese precontrato con Marino Hinestrosa, y le va a pagar un porcentaje menor a lo que ya conocimos. O sea que se habían echado para atrás. Por eso, es que Boca negociar con los argentinos es muy difícil. Primero porque no tienen la plata que tienen los brasileños. Y los brasileños ponen la plata sobre la mesa. Se une Marino Hinestrosa, Carlos Cuesta, que le va bien en Vasco, a Johan Rojas, que también le va bien, y a Carlos Andrés Gómez, que es el que mejor le va de todos. ¿Y cuánto le van a pagar en A ver, ¿usted sabe cuánto se ganaba Marino Hinestrosa en Atlético Nacional? No menos de $80,000 mes. No. ¿Más? No, mucho menos. No, mucho menos. No, se le fue la mano, don Steven. No, pero es que hoy en día en los grandes clubes del fútbol colombiano, $80,000 para un jugador no es una locura. No, sí, pero se ganaba $500,000 al año. Se ganaba 150 millones de pesos al mes. O sea, $42,000 más bonos, correcto. Boca le iba a pagar un 60% más. 240 millones de pesos colombianos para hablar de cifras nuestras. Y el equipo Vasco da Gama le va a pagar $1.2 millones al año, es decir, 360 millones de pesos colombianos más bonos. Y a eso súmele que les dan apartamento, les dan carro, de pronto por ahí le pague el colegio de los niños, aunque creo que Marino no tiene hijos, ¿o sí? No tiene hijos. Hay un montón de gabelas y de bonos que en el fútbol brasileño son muy atractivos. Entonces, la diferencia entre lo que le iba a pagar Boca y Vasco da Gama de 80 millones de pesos mensuales, yo creo que a uno sí lo hace cambiar de idea de que hubiera preferido a Boca y no a Vasco da Gama. Ahora, los equipos de Brasil están vendiendo más a Europa. Si él sigue pensando en ir a Europa, tiene la edad para hacerlo todavía. Yo creo que Brasil hoy es mejor trampolín que la misma Argentina, César. Sí, yo también creo. Yo también creo que es mejor trampolín. Y además hay una cosa, Marino está en la lista de Selección Colombia, ha estado en las últimas convocatorias, es un jugador que es mirado con buena consideración y tiene que ser titular y rendir para estar en el Mundial, que creo que es el objetivo número 1. Porque estando en el Mundial, Steven, los jugadores adquieren otra cotización. Ahora, yo sí creo una cosa, César, y es que el nivel de Marino tiene que
mejorar. Sí, claro. Los últimos 2 campeonatos fueron muy promedio, no marcó diferencia como la marcó en su primer año con Atlético Nacional. Fueron semestres muy normalitos y con ese nivel yo no sé si Marino vaya a ser titular en Brasil. Marcar diferencia. Usted para que un brasileño, para que sienten un brasileño y lo pongan a usted extranjero, usted tiene que ser muy bueno. Y si es el Marino del primer año en Nacional, seguro que no va a tener ningún problema. Pero si es el Marino que se está yendo al que acabamos de ver, yo lo veo muy difícil. Pero sabe que ese nacionalismo brasileño, que fue muy enfático en los 90, comenzando este siglo, donde todo era brasileño, donde somos los mejores del mundo, ha cambiado. Mire, llevaron por ejemplo a Ancelotti, que no es brasileño. Claro que ha cambiado, César, por ejemplo, en los equipos hay técnicos que no son brasileños, hay técnicos portugueses. Usted tiene que darle argumentos. Claro. Ancelotti era el técnico de Real Madrid, ¿no? Y hoy en día hay un cupo de extranjeros que antes no existía. 9 jugadores extranjeros en Brasil, 9. Entonces caben argentinos, caben uruguayos, caben paraguayos y por supuesto caben colombianos. Este es el momento donde más colombianos ha habido en toda la historia en el fútbol de Brasil. Pero sí tiene que hacer mucho más, Marino, por demostrar y porque al final seguramente se lo llevaron primero porque está joven y puede ser un buen negocio futuro. Y segundo, porque sí, tuvo momentos brillantes en Nacional, en torneos internacionales también, y en la selección pues ha entrado y ha hecho cositas. Pero la verdad es que sí necesita una mejor versión Marino para posicionarse allá en el fútbol de Brasil. Oiga, me contaron un dato ayer, don Steven, que me dejó pasmado. ¿Cuál? Pasmado. ¿A usted no es fácil dejarlo pasmado? No, porque yo... ¿Usted no se deja sorprender fácilmente? Sí, pero me sigo asombrando por las cosas chiquitas. Me sigo asombrando con un atardecer, me sigo asombrando con un perrito bonito, me sigo asombrando con un buen callejón, ¿Para qué un buen le toqué paisaje. ese vals? Mire cómo pero bueno, se le salió el poeta a César Uy, Augusto. el poeta es don Rafael Araujo Gámez, que ahora le voy a leer un textico. Pero hablando de dejarse descrestar con cosas, vi que te dieron, bueno, uno que otro estuvo de acuerdo, pero te dieron palo como yo te di palo, César, con eso de Rengifo. No, perfecto. Pedir pero ya el yo nuevo no lo estoy pidiendo. Sí, claro, es que no deformen las cosas, yo no lo pedí. Sí. Dije, es para que miren, No, lo volví a ver, yo dije, a ver, claro, todo el mundo, pero es que como usted generalmente lleva a la gente a pensar que no digo. Ahora la culpa es mía. Claro, usted lleva a la gente a pensar. Yo no lo pedí, dije, mire, hay un jugador que tiene condiciones excepcionales, distintas a los demás. Y usted dijo, ante se la llama falta Juan de Rengifo. 10, la falta de 10. Que lo miren. Mire, déjeme hablar del tema de James, que es nuestro 10 estrella. Déjeme hablar del tema de James. Rengifo hay que mirarlo. Si no es para este mundial, para el próximo. Pero hay que lo tenerlo. Dicho ayer, pero es que no, ayer no lo dije porque... Ayer te vi tan emocionado. No, es que sigo emocionado. A mí me gusta ese Rengifo. Rengifo tiene muy buenas características. Ojo que es titular. Futuro. Y en eso hay que aplaudir a Diego Arias. Sí, porque le dio toda la confianza. Porque teniendo un hombre como Cardona de condiciones excepcionales, ha tenido a Rengifo como titular y a veces a Cardona le ha tocado hacer cola. Es que hoy Rengifo sí está por encima de Cardona en Nacional. Pero por supuesto, sin ahora duda. Pueden estar los dos, claro que pueden estar los dos, pero Rengifo tiene media distancia, tiene calidad, tiene clase, pero tiene dos cosas que son fundamentales en la vida para triunfar y para llegar lejos: personalidad y carácter para estar en un equipo como Atlético Nacional de alto rendimiento. Físicamente y de alta te da lo mismo en el minuto 1 y en el minuto 90. Pero le voy a mencionar mucho a Rengifo en este programa. No, si se molesta y la gente me da palo, no me incomoda. Me parece sensacional. No me incomoda, es joven y hay que apoyar a los jóvenes y respaldar a los jóvenes. Lo que pasa es que usted sí se alegró más de la cuenta, pero... Puede ser, se lo acepto. Me alegré porque ese jugador me alegra desde que empezó a jugar con Nacional el año pasado. Está muy bien. Me alegra. De pronto se me fue un poquito la mano. ¿Cuál es su opinión? Se lo acepto. Pero viene el caso de James. Pilar Velázquez le hizo una pregunta en Win a don Fuad Char. La vi. Le dijo, ¿usted volvería a contratar a James? Le dijo, no. En silencio. 3 veces no, César. Se quedó en silencio, después le dijo, no. Y dijo don Fuad, lo que me duele es que cogí un viejito como yo. Don Fuad, usted tiene 82, 83 años, pero está como un toro. Está intacto, está chévere. Además me gusta que esté al frente del Junior y que dé la cara y que hable con los medios. Quisiera llegar a ser un viejito pero como él algún día y además embilletado. Además tiene todo el billete del mundo, todo el billete. Y el power también. Pero le cuento que los que están esperando la herencia se van a demorar. Sí, es muy vital. Bueno, muy vital. Y dijo, para mí es un capítulo para el olvido. Me hizo ir a Medellín, me puso un empresario distinto, nos trataron y allá me mal, dijo que no. Y no
volvería a negociar con James Rodríguez. Y ayer surgió una versión por ahí más del clamor y del deseo popular que de una manera oficial, que Nacional podría estar interesado en James Rodríguez. La verdad es que... No, pero del fútbol colombiano no hay ninguno. Yo no creo. Atlético Nacional sí me han dicho que preguntó en su momento. Yo no creo, por dos razones. Las condiciones en este momento para traerlo. Yo no creo por dos razones. Primero, porque si llega James, que sería una extraordinaria noticia para el fútbol colombiano, está Cardona y taparía a Rengifo. Pero César, está clarito, hombre, está clarito que no hay equipo. No, pero es que sí, ya noté que me vas a hablar de Rengifo cada 5 minutos. Te voy a hablar bastante de Rengifo. No, está bien, pero no es un jugador. Hoy James, es decir, James no tiene ninguna comparación. James viene al fútbol colombiano y hay que tapar a cualquier jugador, se tapa. En cualquier equipo, porque James Rodríguez sería la contratación más importante del fútbol colombiano en su historia, al lado de la de Falcao. Sí, sin duda. Pero, César, seamos claros. Y de pronto más la de James, porque llega en un momento... El señor James Rodríguez le dijo al propio Fuad-Char: no me interesa jugar en el fútbol colombiano. El problema es que se le están acabando las oportunidades a Steven. ¿Usted ha estado en las reuniones con el empresario? No he estado. ¿Qué tal que tenga 5 o 6 opciones? ¿Cuántas? 5 o 6 Por favor, hombre, bájese de ese bus. Lo que sí tengo claro es que a James son más las veces que lo ofrecen que las veces que preguntan por él, siendo un excelente jugador. En este momento, la única oportunidad clara en el mercado era la del Austin. ¿Y se diluyó? No volvieron a hablar. Ahora, ¿se va a quedar James sin jugar? ¿Se va a quedar James sin jugar? ¿Usted no cree que por ahí, si esto avanza y lo presiona Lorenzo, no es mejor que diga: hombre, de pronto sí me voy para el fútbol colombiano? No lo creo. Bueno, no lo creo. Esperemos. No lo creo. Ya seguimos. El pulso del fútbol sigue arriba. A mí lo que me llama la atención es que lo de Dairo no va de la mano con la fama o el personaje que él creó. Pues ese personaje lo crea Dairo. O sea, el personaje que va y abraza una botella, el personaje del baile en las discotecas, el personaje de la ropa llamativa. Eso es un personaje que él crea. Pero en realidad eso no va de la mano con lo que él viene haciendo. O sea, una persona que lleva una vida disipada en un fútbol de alto rendimiento no puede llegar a esa edad tan vigente. Es imposible que llegue. Increíble. Es imposible que llegue. Entonces, no sé cuánto hay de personaje, porque ahora digamos que eso le ha servido, ¿no? Dairo se entrena bien. Dairo se entrena bien. En marketing le ha servido, pero es cierto que también le ha hecho merecedor de alguna crítica. Por ejemplo, mi compañero acá a la derecha, la semana pasada estábamos hablando de si hace 1000 goles, no importa, no puede llegar otra vez a la selección. Yo no digo que no pueda, yo no lo llevaría. Eso fue lo que usted dijo. Pero 1000 goles no va a ser. Pero yo no digo que no puede, porque es que yo no soy el que escojo los jugadores, los escoge el técnico. Ya lo llevó una vez, pero yo no creo que Dairo esté para selección Pero Colombia. tiene toda la razón, Campo. Una persona de esa edad, un profesional de esa edad, no es casualidad que haga tantos goles y esté tan vigente. Yo les hago una pregunta. Si estuviera borracho todo el día. ¿Quién está más cerquita de la selección, Liche? ¿Rodallega o Dairo? No, Rodallega está lejos de la selección. Aunque creo que los dos están lejos. Para mí, Dairo Moreno está muchísimo más cerca. Mejor dicho, a ver, hagámoslo así, que los tres tienen 40 años. Ya Falcao va a cumplir 40. Campo, porque Liche se me fue por otro lado. ¿Cuál está más cerquita de una posible convocatoria? Mire, ¿Dairo, Falcao o Rodallega? Se le respondo así. Si vamos a la estadística, creo que Dairo ha hecho más goles que todos, ¿no? Sí. Entonces, si es por la estadística y por goles, es Dairo. Ahora, si es por lo que representa, por su paso por selección, por la imagen que tiene, es Falcao. Pero de los tres, Falcao es el que en rendimiento está más lejos. Y por eso le digo yo que hay temas que son de sensaciones. De los tres, pero valen las sensaciones. ¿Para mí o para el técnico? No, para usted. Para el técnico creo que ninguno. No, para el técnico, Falcao. De eso no tengo no tengo ninguna duda. Sí. Pero para mí,
por el nivel. Es que desafortunadamente lo olvidaron cuando hace 6 años jugaba, metía goles a Rodallega. O sea, no les gusta Rodallega y Lorenzo hacía parte de ese cuerpo técnico. Está hoy más cerca de Dairo Moreno. Para mí es Rodallega. Rodallega. ¿Para Steven? No, Dairo. ¿Y Liche? Para mí, Dairo. Sí, yo diría que Rodallega. Pues es que es el reciente convocado. Bernardo Guerrero, secretario Andrés Camilo Chávez y tesorero Remberto Castro. Oiga, Steven, y me enteré. Me parece una muy ayer. buena noticia que se vaya a Casabón. Me parece que ha tenido más escándalos que cosas que celebrar. Y tuvo una salida el año pasado en contra de los jugadores. No demostró ha sido nada y fue terrible. Su administración en el Deportivo Pasto. Es una buena noticia para el Deportivo Pasto. Bueno, tenemos gente en YouTube, en señor. TikTok. Tenemos también la polla. No me la embolate porque usted es el que tiene que remontar. Usted es el que tendría que estar activo en la polla. Tampoco me y parece, yo le estoy recordando. Que me mucho y creo 2 puntos es una distancia respetable. En 10 días le dejo. Sobre todo para usted que ha estado tan desacertado con los pronósticos. Gracias. Álvaro Granobles dice, se le acabó la carrera a Jairo Moreno. Como un jugador que estuvo en el Medellín y en Santa Fe e hizo parte de la Selección Colombia, va a terminar en Jaguares de Córdoba. Oiga, con todo el respeto por Jaguares de Córdoba, pero sí, me sorprendió ese fichaje. Ahora, uno diría, buen fichaje de Jaguares, pero terrible para Jairo Moreno terminar en Jaguares, un tipo con las condiciones que tiene. Yo creo que su salida del Medellín no estuvo bien, que se equivocó. Como se equivocó Santa Fe, entonces contratando. Me dijeron en Santa Fe que habían cometido un error contratándolo. Primero porque no era muy adicto al trabajo. Y segundo porque costaba mucho. O sea, ¿es un vago? No, yo no le estoy diciendo vago. Cuando usted dice que no era muy adicto pero al trabajo. Yo hablo de la frase que me dieron como para no identificarlo como es. Lo cierto es que en la Selección Colombia llegó a tener momentos bastante buenos. Pensábamos que en el Medellín iba a triunfar, llegó como gran contratación, no pasó nada. Lo mismo en Independiente Santa Fe, aunque yo sí recuerdo que algún día le dije aquí a Méndez, mire, creo que no han contratado un jugador que pueda realmente rendir. Y ahora termina en Jaguares, ojalá aproveche esa oportunidad y rinda. Pues para relanzar su carrera. Creo que lo mismo le pasó a Johnny González cuando se fue a Águilas. Sí. Utilizó Águilas, utilizó en el buen sentido. Relanzó su carrera y terminó ahora en un equipo grande, en el Deportivo Independiente Medellín. Claro. Johnny González, entre otras cosas, me parece que hizo un gran semestre y que ese es un buen refuerzo. Dice Herrer, buenas tardes, Steven y César. Saludos desde Medellín. Cuando vengan, yo invito al corrientazo en el rancherito. Vale. Uy, el rancherito, fantástico, maravilloso. Dice por acá... nos dan palo qué lata, dice Robinson Muñoz, qué lata con ese tema del exjugador Falcao. Mire, a los que han dicho o los que han insinuado que Falcao está retirado les ha ido mal, porque termina ese muchacho haciendo, me parece a mí, en los cuadrangulares con Millonarios, César, unos muy buenos cuadrangulares. Termina mostrándose como el Falcao que conocemos, letal frente al arco rival. Y en algún momento cuando algunos le dijeron que era un exfutbolista, terminó llegando a cuartos de final o a las semifinales, ¿no?, de Champions con el Mónaco y siendo muy protagonista con la selección. Tranquilos. Falcao que se retire cuando él se quiera retirar. Nunca retires un jugador cuando crees que está viejo. Nunca. Porque el talento y la clase aparecen en cualquier momento. Y si no, pregúntele a Hugo Rodallega, que sigue derrochando categoría y calidad. Mire a ver usted qué piensa de esta declaración de Alfredo Arias. Tras perder el Junior de Barranquilla con Tolima en casa 2-0 y tras haber empatado en casa frente a Santa Fe en la Superliga, dijo el técnico Alfredo Arias: esto nos da un baño de humildad a todos. No solo a los jugadores, sino a todo el ambiente. Para mí hace días terminó el festejo, pero no puedo obligar a todo el mundo a eso. Hay que tomar conciencia que esto empezó otra vez. Esto nos trae los pies sobre la tierra. Creo que la declaración es oportunísima, es clave, porque si hoy veo un equipo embolatado, a propósito de la pregunta del día, es el Junior de Barranquilla. Primero, porque no tiene dos jugadores claves, Enamorado y Didier Moreno. Y segundo,
porque estaban más en Carnaval de Barranquilla que en el tema fútbol. Pero es cierto que acaban de salir campeones y que el semestre y que el título este ya campeonato, pasó. El título ya título lo celebraron. Ole, pero lo aplaudimos. Uy, estás no, estoy puyando, con, ¿no? Estoy estás con, presionando. No estoy presionando. Es el Junior. Estoy con el técnico Alfredo Arias. Si no les agarra las orejas. No, pero tampoco es que el título ya quedó en el pasado y no importa. No, tampoco. No, nadie, yo no estoy diciendo que no importa. Sí importa, pero el título no lo podemos seguir celebrando. Ya empezó otra cosa, ya empezó un nuevo año. Ya estoy diciendo que la celebración pasó, Steven. No que no lo olviden. ¿Quién va a olvidar el título? Extraordinario, pero ganaron bien. Pero con Gamero era más laxo. No, que sí, que. Pero es que yo no estoy criticando a Arias. No, pero es que tampoco el con título. Gamero no. Yo los técnicos. Fue muy Arteta reciente. lleva 6 años en el Arsenal y me parece un excelente técnico. Y estoy en contra suya que dice que no ha ganado nada. Pero ha ganado muchas cosas en el Arsenal. Ha ganado primero la consolidación y estabilización de un equipo. Consolidación y pero eso vale también, esto vale. Mire, una buena noticia. Por la Supercopa Femenina en semifinal, Real Madrid le gana 3-0 al Atlético de Madrid. El tercer gol lo hizo Linda Caicedo. Qué bueno. Y yo tengo lo de Sebastián Villa. Dice César Luis Merlo que a esta hora hay posibilidades concretas que Sebastián Villa siga al menos hasta junio en Independiente Rivadavia. El jugador no quería eso. El jugador ha sido muy enfático. Dice, no quiero jugar un partido más aquí. ¿Por qué? Porque no han llegado las ofertas por el monto pedido por ese equipo. Ahora, el monto es muy alto, César. Es muy alto. Muy alto. Es un jugador que ya tiene una edad importante, no digo que esté viejo, pero ya se está acercando. ¿Cuántos tiene? 30. 29. 29, ¿no? Sí, 29. Entonces, cuando usted tiene un jugador de esos y usted pide 10 millones, es muy complicado. 29 pero pidió 12. Pidió 12 millones Independiente Rivadavia. Y creo que... Y lo ofrecieron a todas partes. River Plate daba 7. Sí. Yo lo hubiera vendido. Lo hubiera vendido. Pero bueno. Y ya ha dicho el entorno más cercano al Atlético Mineiro, Paulo Brax, que es el director deportivo, que es optimista con el fichaje de Mateo Casierra porque tienen un preacuerdo. Ya vemos, todos los días hemos hablado del tema de Mateo Casierra, pero no habíamos dicho todavía que tenían un preacuerdo. Ya tienen el preacuerdo. Sí, no, y va a quedar ahí y va a firmar y son $10 millones más 3 millones de bonos. Mire, me enteré ayer de una noticia tremenda. ¿Sabe cuánto costaba la nómina del Pereira que terminó quebrándolo? ¿Cuánto? Después del título, 1.700 millones de pesos mes. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos al año. Ese es el costo de una nómina de equipo grande en Colombia. Sí. Y así pues muy difícil, así no aguanta nadie. Sí, pero entonces derrocharon sin tener en cuenta... Es que ese es el problema, se emocionaron. Sin tener en cuenta el futuro. No, y cuando un equipo chico es campeón, lo primero que hay que hacer es casi que cambiar toda la nómina, porque se te duplica en costos y es muy difícil mantener una carga laboral tan alta. Yo creo un modelo, César, hasta hoy, no sé qué va a pasar mañana, pero hasta hoy de gestión después del éxito ha sido Bucaramanga, porque Bucaramanga ha gestionado muy bien su nómina. Ha mantenido los pilares. Siendo un equipo chico, porque un equipo como Nacional, como Millonarios, como Junior, como América, pueden mantener la base salarial. Y ha renovado, incluso con aumento salarial justificado a los que son, por ejemplo, Aldair, en el caso de Fabián Sambuesa, Luciano Pons. Esos jugadores los ha tenido ahí firmes y ha cambiado en otras posiciones donde no ha tenido jugadores como que le han rendido tanto y ha contratado buenos entrenadores, a excepción de ese señor que llegó del Pasto, el paraguayo, ya se me olvidó porque pasó sin pena ni gloria, pero ha contratado bien, ha tenido a Dudamel, ha tenido a Leonel Álvarez, ha tenido buenos entrenadores. Me parece que han hecho una buena gestión, bien por Bucaramanga. Marlon Blandón, desde España, dice que no se pierde el programa, está en Bilbao. Dice que a veces nos volvemos peyorativos con equipos como Jaguares, el de mi tierrita, demeritando la excelente campaña realizada todo el año anterior y su gran inicio, que para el señor Steven no fue que Jaguares jugó bien e hizo lo necesario para ganarle al Cali. No, pero Marlon, nadie está diciendo que no jugó bien. Jaguares jugó bien y lo dijimos ayer, pero uno tiene que entender que viene de la B y que si un jugador de la dimensión de, ¿cómo se llama?, de Jairo Moreno,
llega un equipo recién ascendido, no es por demeritar a Jaguares. No, pero sí pues es que su es nivel un retroceso para el ha jugador. bajado notablemente. Es un retroceso claro para el jugador. Una buena noticia de Daniel Muñoz, César, oyentes y televidentes. Daniel Muñoz está listo para volver a jugar después de mes y medio. Recuerde que él tuvo una lesión de rodilla que lo obligó a estar por fuera y ser intervenido. Glasner, el técnico, ha confirmado que desde la semana pasada empezó a entrenar, y lo más positivo es que de no tener ninguna novedad lo va a incluir en la lista de convocados para jugar este domingo ante el Chelsea a las 9 de la mañana. Además en un partido prime, ¿no? En un partido duro, complicado, con un equipo competitivo como es el Chelsea. El regreso de Muñoz es un alivio para el Crystal Palace y también para la propia selección. Oiga, usted vio las sorpresas que hubo. Bueno, todos vimos las sorpresas de la Liga Betplay, pero las sorpresas que hubo en Inglaterra. Mire, Arsenal apenas empató 0-0 con Nottingham, pero ese punto le sirvió porque perdió el City, perdió el Aston Villa también, y el Nottingham puesto 17 en la tabla. El Manchester United le ganó en un partidazo 2-0 al City. Liverpool empató con el Burnley, 19 en la tabla, y el Aston Villa, tercero, cayó en casa 0-1 ante el Everton. Se dan sorpresas en el fútbol de Inglaterra. Y deberíamos aprovechar, César, hablando de fútbol internacional, que tenemos muy buen fútbol, como usted abrió con eso en el fútbol de la Champions League. Pues aprovechemos y hagamos polla. Hágale la polla. Vean, a las 3 de la tarde. Pero entonces, no todos los partidos, no, escoja los importantes. Los tres más, sí, los vale, 3 chachos. Vale. Bueno, entonces tenemos a Sporting de Portugal contra el PSG. Voy con el PSG. Yo voy con empate. Y César me va a dar ventaja. Es que yo le creo a Luis Suárez, usted no. No, yo sí le creo a Luis Suárez, pero pasa es que le creo más al PSG. Bueno, Inter contra Arsenal. Voy con el Inter. Yo con el Arsenal. Está bravo. Yo soy artetista. Sí, ellos ganan partidos, pero no títulos. Eso es muy berraco. Esperemos. Y Real Madrid-Mónaco a las 3 de la tarde. Real Madrid. Ahora dígame, de las próximas 3 fechas... Oye, y sigue perdiendo el Manchester City contra el Ghent 2-0. Acaba de reanudarse el partido para el segundo tiempo. De los 3 equipos que arrancaron con dudas en la liga, ¿cuál la tiene más difícil en los 3 próximos partidos? Millonarios juega ante Junior de local, Pasto de visitante, Medellín de local. Bravo. Bravísimo. Cali juega ante el Medellín de local, Águilas de visitante y Pasto de local. No, por ahora Millonarios. Creo que es el menos bravo el Deportivo Cali. Y mira la del Medellín. Cali de visitante, Tolima de local y Millonarios de visitante. Uy. La de Medellín es dura. Tiene que creo que la de Medellín le gana a la de Millonarios. Alejandro Restrepo, sí. Yo también. Ahora, ¿vio la que pasó con Hakimi? ¿Cuál de todas? Resulta que Hakimi se gana el premio del Fair Play. Ajá. Y en la final de Marruecos contra Senegal... fue el que quiso embolatarle la camiseta al arquero de Senegal. ¿Pero entonces qué? ¿Le quitamos el premio? No se lo quitamos, pero empezaron los memes y le dieron palo por todas partes a Hakimi. Porque un jugador como él, ganándose el premio de Fair Play en la final de la Copa Africana, queriéndole esconder la camiseta al arquero rival, eso me parece muy feo. Y después sí, los recogebolas quisieron quitarle también los de Marruecos la camiseta al portero. Y se metió el arquero suplente y se fajó contra ellos. Pero yo no le quitaría el reconocimiento a Hakimi por eso. Bueno. No, sí, durante todo el torneo. La camiseta no, la toalla. Sí, menos la toalla, pues. Ahora, en la toalla, muchos arqueros lo que hacen, César, es poner hacia qué lado van a cobrar los penaltis, ¿no? Sí. Entonces, como le pasó, fue a Millonarios, ¿no? Sí. Un partido de Millonarios, pero que un asistente, ahí ya no fue ningún jugador, fue un recogebolas. A Mier le quitaron el termo, ¿se acuerda? Sí. Bueno, mire, en este libro habla el balón de nuestro colega Rafael Araujo Gámez, gran narrador de Cali. Grandiosos narradores de este país. Sí, señor. Panenka, el arte de lo inesperado. Ese es el famoso cobro de Panenka, el de Brahim en la final. Empieza diciendo, el cobro del penalti de Panenka nos enseñó a buscar la belleza en la creatividad, Johan Cruyff. El fútbol en su esencia más pura es un duelo constante entre lo predecible y lo sorpresivo. En ese terreno, el checo Antonio Panenka, con su famoso penalti en la Eurocopa del 76, marcó un antes y un después en la historia del juego. En un acto de pura audacia, despojó el penalti de su brutalidad acostumbrada. En lugar de recurrir a un disparo potente o a un engaño clásico, optó por la suavidad, por un toque que parecía más propio de una caricia que de una definición de campeonato. Lo sublime se hizo presente en lo inesperado,
El balón viajó lento, flotando hacia el centro, mientras Mayer se lanzaba impotente a un costado. Era el triunfo de la imaginación sobre la fuerza bruta. Bonito, ¿no? Espectacular. Bien. Rafael Araujo Gámez, poeta. Pluma, además se volvió poeta después de narrar al lado de don Oscar Rentería, que le mandamos un abrazo grande. Qué dupla, Oscar Rentería y Rafael Araujo. Qué dupla. 3-0 el Bolodwin contra el Manchester City. Ay, Dios mío. Ay, Guardiola, se te volvió a caer en equipo, Guardiola. Se nos acabó el tiempo. Mañana les hablo de Hendrik, que es el rey del León, después de haber salido del Real Madrid, que invirtió un dinero alto por él. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Puro humo, muchacho.